Eh, todos los miércoles, primer miércoles de cada mes, vamos a estar compartiendo con ustedes. Primer miércoles de cada mes, siempre ha sido así. Hay un par de veces que no lo hemos hecho, que han sido el periodo más vacacional, pero aproximadamente 10 de los 12 meses del año esto ocurre, así que vamos muy bien. De hecho, fíjense que con 21 eventos ya pasamos hace un buen rato la marca del año, ya nos acercamos a la marca de 2 años de funcionamiento. Tenemos un Git donde se van subiendo los desarrollos que se presentan, si es que quieren bajarlos y testearlos en casa. Y tenemos redes sociales, tenemos el Twitter de Analytics en Python, donde avisamos cada vez que ocurre uno de los eventos. Y además tenemos nuestro canal YouTube, somos youtubers, o sea, subimos cada una de los meetup para que estén al tanto. ¿Ok? Les contamos también que tenemos un podcast. El podcast se llama Ecosistema Digital, lo pueden escuchar en Spotify. Hay un capítulo cada 2 semanas aproximadamente, así que los invito a que lo escuchen. ¿Cómo hacer pregunta? Al finalizar cada charla habrá un espacio de 10 minutos para contestar las preguntas. Si queda alguna pregunta fuera de este tiempo, se puede aclarar directamente con el presentador. Tenemos 2 charlas. La primera la presento yo, que es generando simulaciones en Python y cuáles son las diferencias de estas con Machine Learning. Y en la segunda presenta Lázaro Bustios, que va a presentar detección de URLs maliciosas mediante técnicas de minería de datos. Él es profesor investigador de la Universidad Latinoamericana y creo que ya está conectado. Así que antes de que pasemos a la primera charla, si quieres contarles, ¿Lázaro está conectado? Creo que sí. Está. Sí, por acá estoy. Sí, si es que quieres contarle a la gente un poco más de ti antes, para que se queden hasta tu charla, un poco más de ti y de qué vas a hablar. Sí, claro, bueno, mi nombre es Lázaro Gustio y como se dijo, soy profesor investigador de la Universidad Iberoamericana aquí en México. Soy ingeniero de sistemas, graduado en el año 2006 por la Universidad Politécnica de La Habana. Soy cubano y luego, bueno, por azares de destino soy ingeniero de sistemas. Por azares de destino vine a México a hacer mi maestría en el año 2008 y luego mi doctorado en el 2013. Ambos eventos, tanto mi doctorado como mi maestría, fueron orientados al conocimiento de, bueno, de patrones son técnicas de minería de datos y últimamente, bueno, utilizando técnicas de Python para el procesamiento de la lenguaje natural, para el descubrimiento, bueno, para implementar algunas actividades de ciberseguridad donde tengan que aplicarse técnicas de minería de datos. Buenísimo, Lázaro. Ahí voy a pedir, hay alguien que necesito que algunos... Lázaro, parece que tiene ruido. ¿Sí se me escucha o se me escucha muy mal? Había otra persona, parece que tenía ruido de fondo. Pues sí, al Sí. parecer había un ruido de fondo. Sí, Pero bueno, no sabía. qué bueno que no he sido yo porque he tenido algunos inquietudes, algunos problemas para tener esta reunión el día de hoy. Y entonces, bueno, si escuchan algún ruido raro de una persona que entra o una puerta que se abre, cosas por el estilo, les pido disculpas porque, bueno, me encuentro acá en un ambiente que no sería mi oficina de trabajo. Ahora se escucha perfecto. Entonces, quédense a esa va a ser después del break, viene la charla de Lázaro. Como les decía, pueden encontrarnos en el podcast y gracias por asistir. Ahora vamos a partir con la primera charla que la voy a dar yo y vamos a hablar un poquito de simulación en Python. Un momento. Un instante. Ok. No tiene mucho sentido que me presente a mí mismo, así que voy a presentar
de inmediato al tema, nos vamos a ir a las manos a la obra de inmediato. Quiero hablarles un poco de analítica predictiva y además de eso, hablarles también de simulaciones y cómo se relacionan con Machine Learning. Denme un momento. Disculpen, tuve que atender una emergencia. Continúo. Entonces, vamos a hablar de las diferencias principalmente de modelos de Machine Learning con las simulaciones y después voy a dar un pequeño ejemplo de simulaciones porque últimamente se ha hablado mucho de Machine Learning, pero se ha dejado de lado la técnica clásica de hacer simulaciones y hay mucha gente que cree, yo incluido, que son técnicas que pueden ir complementadas. Entonces, hoy vamos a hablar de simulaciones principalmente, vamos a hacer una pequeña simulación y van a ver lo simple que es realizar simulaciones y espero que entiendan el poder que tiene eso y cómo lo podemos comparar con Machine Learning. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los modelos de Machine Learning son creados datacéntricos. ¿Qué significa eso? En general ustedes se van a dar cuenta, para todos los que ya han hecho modelos de Machine Learning, es que tienen el dataset puede ser el conjunto de fotos, su tabla, etcétera, y en base a ellos generan su modelo. Los datos de Machine Learning tienen reglas claras. Disculpen. Les decía, los modelos de Machine Learning tienen reglas claras y es posible medir el impacto. Eso es una de las principales diferencias. En cambio, las simulaciones son construidas procesocéntricas. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo vamos a hacer simulaciones? Vamos a hacer simulaciones cuando sepamos que nuestro modelo tiene data insuficiente, por ejemplo, o la mayor parte de la data yo la puedo obtener de preguntarle a las personas que saben del suceso. Entonces, continuando con eso, el proceso de simulación va a requerir entender los procesos, los inputs y los outputs. Por ejemplo, si es que estoy trabajando en un proceso de minería y estoy en una planta de producción, a mí me gustaría saber, por ejemplo, el cuánto tiempo está cada material en cada etapa del proceso de producción. Si yo conozco eso y conozco las interacciones, yo podría saber, por ejemplo, dónde ocurre el cuello de botella. Ahora uno podría decir, todo eso se puede calcular, por supuesto, pero existe un tema de que los procesos inputs y outputs van a tener un ambiente de azarosidad. O sea, dentro de la misma distribución van a existir un rango de valores que pueden ocurrir cuando yo estoy programando mi simulación. Entonces, en la segunda parte que es importante es determinar las distribuciones de tiempos y cantidades en cada interacción. Por ejemplo, supongamos que yo quiero simular una panadería. Si yo quisiera simular una panadería y cuánto vende una panadería, y supongamos que no tengo los datos, ¿ya? Pero yo le pregunto al cliente, me pongo afuera un día normal, y me pongo a ver cada cuánto llegan las personas. Entonces, noto que las personas llegan cada 2 minutos en promedio y noto también que
lo menos que llegan las personas es que en un minuto llegan 5 personas y después pasa una hora y llegan 10 personas. Entonces, ¿yo qué hago con esa información? Lo que hago es determinar una distribución que me diga a esta tasa tú vas recibiendo nuevos clientes y a esta tasa vas atendiendo a los clientes. Tomas tanto tiempo en atenderlos, entonces, con eso, ¿qué podemos ver? Podemos ver las colas que se forman, cuánto se compra. Fíjense que si yo tuviera en el mismo proceso, que le estoy dando ejemplo, en el mismo proceso de la panadería, si es que yo supiera también cuánto se demora la persona en atender, en cada cuánto tiempo sale el pan, yo podría simular también cuánto tiempo están sin pan, cuánto tiempo les falta algo en específico. Y eso es súper importante porque si se fijan, si esto lo llevo a cualquier clase de inventario, hay muchas variables que no se anotan el 100% del tiempo. Por ejemplo, en muchas tiendas, especialmente las tiendas que no son muy grandes, no tienen consciente de cuánto tiempo están sin inventario. Pero saben cada cuánto tiempo van vendiendo, tienen una idea de cuánto se demoran en procesar, entonces tienen una idea de todos los tiempos. Entonces yo puedo aleatorizar eso, generar una distribución y simular el proceso. Entonces, simulando el proceso, lo que logro es medir lo que ellos no tienen medido. La diferencia principal de un proceso de Machine Learning es que como es creado data céntrico, para generar un modelo de Machine Learning, yo necesito ya tener la data de antemano. ¿Se siente la diferencia? O sea, yo en un proceso de Machine Learning voy a tener la data de antemano y las simulaciones, como son construidas procesos céntricas, yo no necesito necesariamente tener la data de antemano. Yo puedo sacarla a partir de las distribuciones. Esas son las principales diferencias. Entonces, un proceso de simulación en este sentido es similar a los procesos no supervisados de Machine Learning. Es un proceso no supervisado de Machine Learning. Un proceso no supervisado de Machine Learning es como, por ejemplo, la clusterización. Es cuando yo no tengo una forma de validar automáticamente que mi proceso tuvo cierto resultado. Como creamos la data de validación, como creamos la data en la simulación, la validación cae principalmente en los expertos de negocio. O sea, lo que va a pasar es que nosotros vamos a generar nuestra simulación y la gente que sabe del negocio va a decir, estos resultados se parecen a lo que ocurre realmente en la vida real. Entonces, como el proceso de Machine Learning es fácilmente evaluado por sus métricas ya conocidas, un proceso de simulación no lo es. Un proceso de simulación pierde esta ventaja que tiene el Machine Learning de poder decirnos, esta es la precisión de tu modelo. Pero ¿dónde es que el proceso de simulación gana ventaja sobre el proceso de Machine Learning? Es que los procesos de Machine Learning se entrenan sobre data conocida. Entonces, un proceso de Machine Learning nunca va a poder simular o recrear algo que no haya visto. Todos los modelos de Machine Learning, voy a ponerme la cámara también porque quiero sentir esto más como una conversación. Todos los modelos de Machine Learning son exactamente, corresponden en una correspondencia al dominio con el que fueron entrenados y ese dominio genera una relación de correspondencia con la variable resultado. O sea, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la panadería, si yo estoy creando un modelo que predice las ventas de pan, este modelo que predice las ventas de pan está ligado a la data que tengo de las ventas de pan. O sea, si el panadero me dijera, bueno, ¿qué pasa si es que tengo menos trabajadores? ¿Voy a vender menos pan? La pregunta realmente que nos vamos a hacer con el modelo Machine Learning es, ¿realmente mi data soporta esa situación? Porque muchas veces el modelo de Machine Learning no se va a poder salir de la data con la que fue entrenado. O sea, sus parámetros son más precisos dentro del terreno conocido. En cambio, la ventaja de la simulación es, como yo modelo los procesos, yo puedo saber
el efecto que tiene cambiar un proceso. Entonces, si alguien me dice, si pongo una persona más generando pan, ¿vendo más? Yo puedo responder eso con la simulación. Y puedo responderlo mejor que lo respondo con Machine Learning. ¿Me explico? Entonces, en resumidas cuentas, en comparación, un proceso de Machine Learning, de simulación, tiene dos pasos muy importantes. Que lo primero es determinar agentes. Con agentes me refiero que está interactuando en la simulación, distribuciones e interacciones. Y con eso se crea una variable de éxito que es lo que va a ser monitoreado. Luego de eso yo genero una iteración base. Esa iteración base básicamente así es como funciona esta simulación y esto es lo que estoy recreando de la realidad. Entonces la persona que sabe del negocio mira esa situación y dice, efectivamente, esto se comporta como quiero que se comporte. ¿Sí? Esto se comporta como quiero que se comporte. Entonces, se comporta parecido a la realidad. Y luego de que vemos que se comporta parecido a la realidad, tratamos nuevos escenarios. Entonces la simulación permite probar nuevos escenarios. En cambio, con los modelos de Machine Learning, nosotros creamos variables que expliquen el objetivo. Entonces el enfoque es más funcional. Lo que nosotros estamos buscando es que cierta data nos explique el resultado. El tema es que ahora, mientras más data tenemos, es más conveniente usar un enfoque de Machine Learning que un enfoque de simulación. Pero hay veces que levantar data no es tan fácil. Por ejemplo, en procesos complejos o en procesos donde hay muchas variables humanas, una simulación puede tener mucho más sentido que un modelo de Machine Learning, porque no tenemos la data para generar este enfoque funcional. Un ejemplo. Eh, Muchas veces las aseguradoras piden modelos de churn, de fuga, que básicamente es detectar cuando un cliente tiene una cierta probabilidad de que se vaya de la empresa. Ahora bien, esta probabilidad depende de cuánto sé del cliente. O sea, podría venir otra aseguradora y decirle a mi cliente, oye, ahora yo te voy a ofrecer tanto y tú te vienes. Entonces no hay ninguna razón histórica para nosotros saber que el cliente va a escapar, pero aún así eso ocurre. O sea, un modelo de Machine Learning no podría detectar eso. ¿Y por qué? Porque no está dentro de la data. ¿Ya? Un modelo de simulación no va a predecir caso a caso, pero lo que sí puede hacer es decir, así es como funciona el proceso, tu tasa de fuga va a ser de esta manera, a menos que detengas este efecto. Si detienes este efecto, puedes mejorar de esa manera. ¿Sí? Entonces, como tiene que ver con procesos, es mucho más fácil de decidir qué acciones o qué efecto tengo en ciertas acciones porque está hecho para eso. ¿Sí? ¿Cómo se pueden apoyar estas cosas mutuamente? Una simulación se puede apoyar en el Machine Learning en el sentido de la creación de distribuciones. Por ejemplo, si yo quiero crear y decir cuál es el valor que tiene esta, por ejemplo, supongamos que yo podría generar un modelo predictivo muy pequeño que me dijera a qué velocidad llegan clientes a mi tienda según la hora del día y el día en el que estoy. Ese modelo podría servir también como input para ¿qué? Para el modelo de simulación. Porque generar las distribuciones en específico de datos no es algo trivial. Pero con Machine Learning se vuelve más fácil. Viceversa, como el enfoque funcional de Machine Learning depende de la data, simular data eh, no es necesariamente dañino mientras tengamos en cuenta de que tenemos que validar el efecto. Entonces la simulación de data no es necesariamente una mala práctica, hay que tener mucho ojo porque hay que saber cómo afecta realmente al resultado y qué clase de data estoy simulando. ¿Sí? Entonces, considerando eso,
Les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que entiendan cómo funcionan las simulaciones. Y es fácil hacerlo en Python. Esto es un ejemplo de juguete para que entiendan cómo funciona. ¿Ya? Ya. Voy a compartir nuevamente. Ok. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Se ve, Entonces, se ve. sí. Entonces, esto es bien simple. Estoy en Visual Studio Code, estoy viendo un Jupyter Notebook que creé. Este es el proceso que vamos a simular. No sé si alguno cuando pequeño ha juntado estos álbumes de laminitas que se van completando, ¿sí? Que se van completando y uno tiene una cierta cantidad de laminitas que quiere llenar y uno va comprando sobres y esos sobres vienen con ciertas laminitas y entonces uno compra esos sobres y va llenando el álbum. Entonces vamos a simular ese proceso y vamos a responder ciertas preguntas de negocio. ¿Por qué? ¿Y por qué escogí ese proceso? Fíjense que tiene una característica importante la simulación, que si yo quisiera tener una data para ver, esta va a ser la pregunta que vamos a responder, ¿con cuántos sobres lleno el álbum de las minitas? ¿Ya? Ahora, esa pregunta, ¿puedo responderla con data? Sí, pero ¿cuál es el problema de responder esa pregunta con data? Que tengo que comprar las láminas. Entonces, acá, este es un caso que calza perfecto en la simulación porque comprar estas láminas son caros. Es caro, ¿sí? Entonces, lo voy a resolver con Python y vamos a simular el proceso y vamos a ver que puedo saber y hacer ciertas métricas y van a ver cómo esto se pasa a distintos tipos de otros casos. ¿Ya? Es porque este es un caso muy simple. Entonces, acá el agente que tengo es solamente un agente. En realidad son dos agentes. Mi agente va a ser la lámina y va a ser el álbum. ¿Sí? Esto es parecido como el problema de la micro o el problema del bus. Entonces yo tengo que llenar un bus y yo puedo ver cada cuánto tiempo viene gente para que se llene el bus. Entonces, de hecho, este es un problema súper similar a un problema que podría verse en el ámbito de transporte. Entonces voy a tener mi lámina, voy a crear un nuevo objeto que va a ser lámina, que yo voy a llevar el conteo de distintas cosas. Primero, si es que ya la tengo, si es que existe, y voy a contar cuántas copias tengo. Y voy a crear un pequeño método que se llama encontrar lámina. ¿Sí? Ese método, todo lo que va a hacer es que va a decir, ahora la lámina existe y va a aumentar la cantidad de copias. Muy simple. ¿Sí? Entonces, la idea es simular el comprar un sobre, encontrar láminas al azar y llenar el álbum. Y con cada iteración ir viendo cuánto tiempo toma llenar el álbum y cuánto cuesta llenarlo. Entonces, fíjense que en casos donde es difícil tomar data o es caro tomar data, es mucho más conveniente hacer una simulación. Entonces, acá yo asumo que el álbum tiene 180 láminas. Entonces voy a crear un álbum. ¿Y qué va a ser un álbum? Un conjunto de láminas. Y fíjense como las láminas yo las inicializo como todavía no existen cuando las creo, este va a ser un álbum vacío. Entonces yo genero simplemente una lista y yo puedo ver lo que tiene esto después. Y fíjense que tiene, lo está creando, es un montón de objetos. Estos son solamente el ID del objeto que creo y creo objetos de la clase ítem. ¿Ya? Es solamente eso. Luego yo genero la acción que tengo que hacer. La acción que va a ser comprar sobre. Entonces, ese sobre que compro, lo compro para un álbum. Y ahí, acá ahora viene lo interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago? Simplemente genero un random y dentro de este random tiro un aleatorio entre cualquier lámina del álbum. Porque tengo 180 láminas del álbum. En este caso podría cambiarlo, pero la fijé en 180.
y el sobre viene con 5 láminas. Entonces, el sobre puede venir con cualquier lámina de las 180 y vienen 5 en específico, ¿sí? Acá yo podría complicarlo un poco más haciendo que hubieran ciertas láminas más difíciles que otras, etc. Entonces, genero simplemente genero un aleatorio entre 0 y 180, esa va a ser la lámina que encuentro y eso lo hago 5 veces. Esas son las láminas que entran. Entonces, ese va a ser mi sobre. Luego de eso, para cada lámina del álbum, que recuerden que el álbum es simplemente un conjunto de láminas, lo que voy a hacer es, dentro de eso, decir, encontré la lámina. Y si vamos acá, ¿qué hacía encontrar la lámina? Dije que ahora existe la lámina, o sea, si es que no existía, ahora existe, ya la tengo en el álbum, y aumenta la cantidad de copias. ¿Ya? Esto por si acaso quisiéramos saber después cuántas láminas tengo repetidas, etcétera. ¿Ya? O cuánto necesito para cambiar, uno podría hacer más situaciones. Después defino otra función que va a ser contar las láminas del álbum, que me va a definir cómo he avanzado con la cantidad de láminas del álbum. Simplemente cuenta la cantidad de veces que esto tiene un true. Es todo lo que hace. ¿Sí? Me dice, esto tiene un true 30 veces, tengo 30 láminas. Súper simple. Luego genero mi simulación. ¿Sí? Fíjense que mi simulación es muy, muy simple. Esta es la simulación. Muy chica. ¿Lo notan? Entonces, inicializo primero, al principio no tengo ningún sobre. Esta es la cantidad de sobres que he comprado. Guardo esta variable porque yo en realidad lo que quiero saber es cuántos sobres he comprado, ¿cierto? Porque me gustaría saber en qué momento empiezo a gastar plata de más. Y llevo también un conteo de mi avance, de cuántas láminas he comprado. ¿Ok? Veo la última de mi avance, o sea, básicamente en cuánto va mi avance, y mientras no lleve 180, o sea, no tenga completado el álbum, voy a comprar un sobre y voy a agregar otro sobre a la lista. Entonces ejecuto y se simula. Se demoró nada porque es una simulación súper simple. Esto, si es que hay tiempo, después se lo explico. Eh, eh, esto es lo que quería mostrarles. Ya. El sobre cuesta 650 pesos cada uno. ¿Ya? Entonces, este I me dice la cantidad de láminas distintas que me aparecen en un sobre, de láminas nuevas. Entonces, fíjense que, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar el costo por lámina a medida que compro sobres. Entonces, algo muy interesante empieza a pasar. A medida que compro más sobres, ¿qué pasa con el costo por lámina? Empieza a aumentar. ¿Y por qué empieza a aumentar? Porque es muy probable que tenga algo repetido. Entonces va a ocurrir un momento donde el costo por lámina va a ser tan alto que sobrepasa, de hecho, ahí había, por eso esto después se lo voy a explicar, pero básicamente la derivada de cómo va avanzando mi compra de sobres, pero avanza de tal manera que sobrepasa el costo del mismo sobre. O sea, me sale más caro comprar una lámina nueva que comprar el sobre completo. Y ahí uno dice, ahí está el negocio de esta gente, porque saben que uno cree que siempre le va a salir una lámina nueva, pero la probabilidad de tener una lámina nueva es cada vez menor. Y eso lo podemos ver en otro gráfico. De hecho, después va aumentando brutalmente. La probabilidad de tener una lámina nueva es tan alto que uno tiene que gastar 6.000 pesos, o sea, 10 sobres para una lámina nueva. Es una locura. Entonces, si uno ve el avance de esto, este gráfico me gusta mucho, lo que ve acá simplemente es decir, cuántos sobres tengo que comprar para completar el álbum. Fíjense que al principio la cantidad de láminas nuevas va aumentando muy rápido, pero existe un momento en que mis láminas nuevas empiezan a disminuir mucho. Por ahí por la marca de las
50, 60 sobres aproximadamente, ¿cierto? Yo lo observo y digo, acá lo que empieza a pasar es que estas últimas láminas requieren muchos sobres para llenar, ¿sí? Entonces el niño pequeño ilusionado tiene 50 sobres y dice, me falta solo un poco, llevo el 80% del álbum completado. Tengo que comprar un poco más, pero no entiende que este último pedazo es el más difícil. Entonces a lo mejor le convendría a este niño cambiar esas láminas con otro niño, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es un ejemplo muy muy simple, pero permite ver el efecto de ciertas cosas. Por ejemplo, esto uno lo podría pasar esto mismo, si uno agrandara un poco el ejemplo, lo podría pasar a eh, cuánta gente tiene que esperar un autobús para partir, por ejemplo. J. Sepúlveda dice, mi niñez explicada en un gráfico. Exactamente. Por ejemplo, uno podría pasarlo, tomándolo ahora a un ejemplo más de adulto, cuánto es el óptimo para que un autobús parta y la gente espere una cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Uno podría hacer esa clase de cosas. O, por ejemplo, si uno atiende un restaurante, podría hacer una simulación y uno podría hacer una simulación y decirle de un restaurante, por ejemplo, y decir, esta es la cantidad exacta que tengo que tener de meseros para que la gente no espere más de 5 minutos, por decirlo. ¿Sí? Haciendo este tipo de simulaciones. Y si se fijan, si es que parten desde chico, no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Ya? Esto hay ciertas cosas que son difíciles, que son dificultades de las que les voy a hablar ahora, como por ejemplo, como la simulación es aleatoria, esta curva, fíjense que no es suave. Entonces, la derivada de esto me da, la derivada de esta curva básicamente me da, bueno, el inverso de la derivada me da el costo marginal de cada lámina nueva. Pero como esta curva no es suave, la derivada, que es eso el gráfico que no quería mostrarles de inmediato, la derivada de eso es esto, derivada numérica, no es suave, aunque debería serlo. Entonces hay otras técnicas que son interesantes, que lo podemos ver otro día si quieren, que es cómo podemos hacer que esto sea más suave para calcular una derivada y calcular costos marginales, por ejemplo, que para los negocios es súper importante, para decir cuánto es el punto óptimo para lograr esto. Una pregunta que mucha gente hace, ¿cuánto es la cantidad óptima de máquinas que tengo que tener? ¿Cuánto es la cantidad óptima de gente que tengo que tener? ¿Sí? Eso, espero que este ejemplo, este pequeño ejemplo haya sido suficientemente claro. Ahora pasemos a las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas para César? Dejar de compartir para hablarles cara a cara si es que alguien tiene preguntas. ¿Nadie? Perfecto. O alguien. ¿Se subirá el notebook aquí? ¿Se va a subir el notebook aquí? Sí, lo subo aquí, no hay problema. Sí, es un notebook bien, bien simplecito, como para ilustrar esto, pero de ahí pueden sacar ideas y hacerlo agrandar. Podrían compartir el link de GitHub acá. ¿Se escucha un ruido de fondo? ¿Sí? Ah, perfecto. Y fui yo. Ah. Sí, si podríamos compartir el link de Git. ¿Puedes dejarlo en la conversación, Carlitos, por favor? Eso. Cualquier cosa, a mí me gustaría, se podría simular teoría de colas, por supuesto. De hecho, teoría de colas es lo primero. Yo fui profesor del ramo de teoría de colas, de hecho, en la Universidad Católica, y eso es como de los ejemplos clásicos. Si a suficiente gente le interesa, podría ser un ejemplo de eso en otro momento, ¿sí? Y se los muestro. Teoría de colas es lo primero de las primeras cosas que uno puede simular. Y de hecho es para lo más que es una de las cosas para lo que más se usa. Perfecto. Pasemos al break, Carlos, ¿te parece? No sé, parece que no hay más preguntas. Bueno, si hay más preguntas me las dejan en el chat y yo las respondo cuando pueda. Voy a dejar de mostrarme. Ya. Les tenemos, no más que un favor de pedir, como decía, esto es como una iniciativa. Déjame ver si encuentro el link.
Voy a estar con la cámara. ¿Ya? No sé si se... espera, no, ahora no se activa la cámara. Actívate. Ya, no sé si están enterados de la historia de ImageNet. Bueno, ImageNet es uno de los repositorios de imágenes más grandes del mundo. Y son imágenes clasificadas. Tiene alrededor de 20.000 clasificaciones de imágenes para hacer computer vision, ImageNet. Y hay muchas historias, y de hecho hay mucha gente que cree que ImageNet es responsable del boom de la analítica predictiva. ¿Por qué? Porque permitió que existieran datasets para que la gente pudiera entrenar sus modelos. Y estos datasets eran libres y la gente podía ayudar en la clasificación de imágenes. De hecho, la mayor parte de los algoritmos de clasificación de imágenes se crearon con información de lo que aparecía en ImageNet. Entonces, por eso es tan importante. Hay otro punto interesante de eso, y en base a eso nosotros tuvimos una pequeña iniciativa. Entonces, nuestra iniciativa, lo que nosotros quisimos hacer, es que nos dimos cuenta que para el lenguaje natural no existe una base de datos libre que sea buena. Nuestro siguiente invitado dijo que también había trabajado con lenguaje natural, entonces probablemente él también esté al tanto de que sepa de que no hay bases conocidas y buenas que sirvan para hacer análisis de sentimiento libre para el lenguaje en español castellano. ¿Sí? Y no hay muchos esfuerzos de eso. Entonces nosotros en un esfuerzo lo que tratamos de hacer es que generamos una encuesta. ¿Ya? Esta encuesta, su objetivo es generar un dataset, se las voy a dejar en el chat, ¿ya? Y después la vamos a liberar cuando termine el meetup. Entonces, el objetivo de esta encuesta, se la voy a dejar, ¿dónde está el chat? Acá está. El objetivo de esta encuesta es generar un dataset, un dataset para entrenar modelos de análisis de sentimiento. Acá hay 5 preguntitas que les voy a pedir que cuando tengan el tiempo por favor las contesten, así completamente honesto. La idea de esto es que logremos miles de personas que contesten esta encuesta y ayudemos a empezar a generar un dataset para análisis de sentimiento en español. Nosotros para el próximo meetup vamos a liberar el dataset en el estado que esté y vamos a ver cuántas respuestas hemos juntado. ¿Sí? Entonces, la idea es que, al igual que ImageNet hizo esto con el análisis de imágenes, nosotros empecemos a generar un dataset grande para que permitamos hacer modelos de lenguaje natural sobre el español. Entonces, la idea es que hagamos un esfuerzo colaborativo para poder generar ese dataset, que actualmente no existe. Entonces, este es el primer paso. Así que les pedimos con todo corazón y con todo cariño que lo hagan. Nosotros el dataset va a ser completamente liberado. Ya para el próximo meetup trataremos de ver cuánto tiene de avance y cuánto está. Y la idea es que lo sigamos llenando. Y a lo mejor después generar otras encuestas para generar también dataset colaborativos, ¿no? Eso, sin nada más que agregar. ¿Te parece, Carlitos, si dejamos a Lázaro? Bueno, sigamos. Muchas gracias, César, por la presentación y por el mini break que nos mostraste. Y partamos, Lázaro, con tu presentación. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Te puedo tener aquí un pequeño problema con internet por acá. En caso de que no se me escuche o no se me vea bien, por favor, indíqueme para apagar la cámara y que de esa manera optimizar un poco el ancho de banda para que se pueda ver mejor todo. Ya ustedes me dirán. Esta iniciativa que César menciona es interesantísima porque justamente me encuentro trabajando en un problema algo parecido. Quiero identificar ataques de phishing, o más bien quiero identificar acciones de phishing, ya sea correo electrónico, ya sea mensajes de WhatsApp, ya sea mensajes de Twitter, en fin, un mensaje que llegue a una persona. Quiero que haya algo que detecte si ese mensaje es phishing o no. Y para esto estoy intentando encontrar cuáles son las emociones que el mensaje provoca
y cuáles son los sentimientos que el mensaje comunica. Por ejemplo, los mensajes de phishing intentan comunicar de alguna manera una sensación de confianza, de inquietud, de tal vez de urgencia, de prisa, de, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Y efectivamente, en español no hay ningún dataset que sirva para esto. No hay ninguno. No hay ningún intento, no hay ningún esfuerzo. Y si lo hubiese, está muy escondido en el estado del arte y no hay forma de que uno lo pueda acceder de manera, digamos, rápida para poder mejorar un poco el estado del arte y desarrollar métodos que sean enfocados al español. Esto trae como consecuencia de que todos nos olvidemos de nuestra lengua materna y vayamos hacia el inglés, aún así no siendo hablantes del lenguaje inglés. Pero bueno, esta iniciativa es excelente, me parece, y créeme que está muy interesante. La voy a llenar en un momentito cuando terminemos acá y voy a distribuir este link con mis colegas de aquí de México y de Cuba para que, bueno, para que también ellos puedan aportar y se concrete y se complete cuanto antes el dataset. Bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar mi trabajo, que en este caso, si me permiten un momentito, por favor, que está un poquillo lento mi internet. A ver, ahora aquí comenzamos a compartir. Ajá. Y la opción para compartir pantalla no la encuentro. Creo que van a requerir un poquito de apoyo. Por acá Al lado vemos... de salir, al lado de salir. Ya la encontré. Ya la encontré. Es la flechita hacia arriba, sí, exactamente. Bueno, les comparto la pantalla. Ya se logra Decía ver. al chico que lo ayudó. Ya se logra ver la presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de la detección de URLs maliciosas mediante técnicas de minería de datos. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, todos tenemos una predilección muy grande por recibir correos electrónicos. El correo electrónico es una herramienta de trabajo totalmente útil, totalmente novedosa y totalmente necesaria en estos tiempos. Y lo hemos evidenciado ahora con la pandemia. Todos estamos en casa, o si no en casa, en diferentes lugares, y el medio de comunicación por excelencia es el correo electrónico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este correo electrónico, o sea, eso lo sabemos nosotros que estamos trabajando con el correo electrónico, pero también lo saben los atacantes. Y por tal motivo utilizan este medio para comunicar sus mensajes. De aquí, lo interesante es que el correo electrónico se está convirtiendo en uno de los principales vectores de propagación de ataques de phishing. Y siento que los esfuerzos que se han desarrollado para proteger el correo electrónico con mensajes de phishing todavía puede ser mejor. No solamente el correo electrónico es víctima de ataques de phishing, también están las redes sociales. Las redes sociales tienen un crecimiento exponencial, donde una persona es amigo de 40 y otra de esos 40 es amigo de otros 40 más, y tenemos un crecimiento en un esquema piramidal allí. Y entonces propagar un mensaje de phishing a través de las redes sociales, pues tiene una comunicación extremadamente rápida. Y sin embargo, los sistemas de redes sociales, pues tampoco siento que hagan una detección muy marcada con el asunto del phishing. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno son los métodos basados en listas negras o listas blancas. Todo lo que esté en la lista blanca lo permito, todo lo que encuentre en la lista negra lo bloqueo. Estos modelos de listas negras y listas blancas se aplican para los clientes, para los remitentes de correo electrónico, para los números de telefónicos que nos envían phishing como parte de campañas de SMS, que ahí entramos entonces a lo llamado smishing. El uso del phishing con el SMS se llama smishing. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos modelos basados en listas, ya sea negras o blancas, son extremadamente eficientes, son extremadamente rápidos, son muy efectivos, pero tienen un problema, que si un elemento de phishing no se encuentra en la lista, no es capaz de detectarlo. O sea, no son capaces de detectar ataques de día cero. En tal sentido, una técnica, una tecnología, una herramienta, un área que está encaminada para la detección de ataques de día cero con un nivel de éxito bastante adecuado es la minería de datos. Y es por eso que surge como motivación la conexión entre la minería de datos con un lenguaje de programación como Python para utilizar sus potencialidades para la detección o el tratamiento, en este caso, de una tarea de ciberseguridad, que es la detección de phishing, ataques de phishing, de URLs de phishing más bien. También tenemos un segundo problema. Y el segundo problema es que muchas de las herramientas que existen actualmente, incluso de las más prestigiosas para la detección de URLs maliciosas, se basan en un aspecto fundamental. El usuario remite de alguna manera la URL sospechosa a un sistema. El sistema conoce la URL, o sea, no entiende la URL, la obtiene y de una manera completamente automatizada, el sistema que hace la detección se conecta a la página de la URL maliciosa. De alguna forma descarga el contenido de la URL maliciosa o hace algún tipo de análisis visitando la URL maliciosa. De esta manera, ya aunque el usuario no es víctima directa del ataque, el sistema que hace la investigación de la URL sí es víctima del ataque. ¿Por qué? Porque visita
la URL. Y es un requisito de este trabajo proponer, o de esta presentación que estoy presentando acá, proponer un ejemplo donde se puede hacer la detección, pero sin visitar de ninguna manera la URL sospechosa. Y en ese sentido, el trabajo que se ha realizado, yo esperaría que fuera mucho más, pero aún así en el estado del arte no es suficiente. Entonces de eso trata esta presentación que les traigo en el día de hoy. Ya les he hablado un poquito más o menos de la motivación, vamos a tener una muy breve introducción. Se va a explicar los ataques de phishing mediante URLs, el uso de URLs maliciosas, la detención de ataques de phishing con las URLs, algunos resultados alcanzados, conclusiones, y en todo esto el principal actor es el Python. ¿Por qué? Porque Python es la herramienta que se utilizó para concretar esta idea, para implementar esta idea, para llevarla a cabo. También de una forma, digamos, no secundaria, pero sí fundamental, es el hecho de probar y demostrar las potencialidades que tiene Python para este tipo de actividades, para acelerar y para, bueno, desarrollar de una manera más ágil aplicaciones de minería de datos que puedan ser, ¿cómo decirles?, aplicadas en diferentes áreas de la ciencia, en este caso la ciberseguridad. Este gráfico que estamos presentando, que se está presentando del lado de acá, lo interesante que se tiene es el crecimiento que tiene la web y los fenómenos fundamentales que en ella están presentes. Por ejemplo, acá desde los años 2004-2005 en adelante, con el surgimiento de Facebook y de Gmail y factores por el estilo, estamos en presencia de una nueva web, la web social, donde ya no somos solamente lectores y consumidores de un contenido, sino que además somos productores y comentaristas de este contenido. Esto nos pone también en un punto más, digamos, central en el desarrollo de la tecnología web. Y pueden ver, por ejemplo, que el crecimiento de las redes sociales ha sido totalmente impresionante en los últimos años. Sin embargo, un aspecto que también está marcando mucho la tecnología actual y que se prevé que en los futuros años marque también una pauta fundamental es el desarrollo del Internet de las cosas. El Internet de las cosas ha tenido un crecimiento también tremendo, donde, bueno, tal vez ha estado potenciado por el desarrollo de los smartphones y por aquí, bueno, con el desarrollo de las computadoras ya como que quedó en un segundo plano frente a los diferentes dispositivos móviles, que aquí ya entran entre toda esta gran variedad los llamados dispositivos de Internet de las Cosas. Pero ¿por qué estamos hablando de redes sociales e Internet de las Cosas? Bueno, porque se dice que para el 2025 vamos a tener aproximadamente 8 dispositivos de Internet de las Cosas, de alguna manera, conectados a Internet por cada persona del mundo. Estamos hablando de 56.000 millones de dispositivos de Internet de las Cosas. Aunque estos dispositivos ya cada vez son menos, ¿cómo decirle? Ya no son tan enfocados en hacer una tarea en específico, como están enfocados en hacer tareas en específico. Ya tenemos un reloj, por ejemplo, que es capaz de revisar el correo electrónico, que es capaz de notificarnos cuando hay un cambio en el clima, que es capaz de notificarnos cuando ocurre una llamada telefónica o llega un mensaje de WhatsApp. Esto está cambiando. ¿Por qué? Porque los dispositivos de Internet de las Cosas ya dejan también de ser puras, ¿cómo decirles?, interfaces, ¿no? Para un dispositivo más completo que es el celular. Tengo el celular, el mensaje llega al celular y a través de Bluetooth se comunica con mi reloj. Pues bueno, ya en las nuevas versiones de los smartwatch, específicamente en los de Huawei, por ejemplo, ya podemos utilizar el telereloj para interactuar con la persona que nos escribe desde el mismo reloj sin tener que interactuar con el teléfono. Esto permite, número uno, que los dispositivos de Internet de las Cosas cada vez consuman más datos personales y cada vez contengan más información privada y por tanto es esperado, eso es elemental, se puede ver, que los esfuerzos de los atacantes van a ser orientados hacia los dispositivos de Internet de las Cosas. Por tanto, además, proteger a los dispositivos de Internet de las Cosas para que sean capaces de reaccionar frente a ataques de phishing va a ser una, si no lo es ya, una acción completamente válida, interesante y novedosa. De esta manera, antes de continuar, debemos definir cosas de phishing. Al final, phishing hay muchas definiciones, muchos autores por ahí lo definen, pero ninguno se acaban de poner de acuerdo en qué cosa es phishing. Phishing al final es el uso de técnicas de ingeniería social mediante canales de comunicación o mediante canales electrónicos para comunicar un mensaje donde los usuarios que lo reciban brinden información privada al atacante en su propio beneficio, cuando estas son acciones que normalmente no harían. En esta gráfica que les estoy mostrando del lado de acá, hay un grupo en internet, que bueno, hay un grupo que se llama, que es el Anti-Phishing Work Group, que este grupo de trabajo lo que hace es estudiar el phishing y proponer medidas, patrones y demás para enfrentarle. En el año 2019, ellos detectaron que las URLs maliciosas estaban en el 85.4% de todos los ataques de phishing reportados a nivel mundial y que ellos habían detectado. Por tanto, se puede ver que el problema de comunicar URLs maliciosas es un problema totalmente válido y útil y que hace falta investigarlo con más fuerza. Insisto, aquí lo que se ha hecho es herramientas que toman la URL, visitan la página de la URL y mediante diferentes técnicas como pueden ser comparación visual, extracción de patrones, cosas por el estilo, pues allí entonces ya dicen si una URL es maliciosa o no, pero de esa manera ya están siendo víctimas del ataque en sí. Y con este trabajo lo que se pone es un enfoque donde la URL no sea visitada de ninguna manera. Pues en este sentido, aunque hay muchas formas de clasificar el phishing, bueno, el phishing utiliza algunas técnicas de la ingeniería social
Y hay una especie de él que es el fake websites, sitios web falsos o apócrifos, donde yo agarro un sitio web, le hago un clon y ya entonces, bueno, lo publico en una web diferente y ya estoy en presencia de supuestamente la web original. Bueno, lo que se está proponiendo acá es el manejo de URLs de phishing o la detección de URLs de phishing, que es una parte fundamental dentro de los fakes websites que puedan existir. El phishing, como todos, bueno, estaremos familiarizados. Una forma muy común de encontrarlo es a través de la introducción de pequeños cambios en las URLs originales para que la persona, en este caso la víctima, no se dé cuenta de que está siendo atacado. Por ejemplo, aquí tenemos una página apócrifa de Google que intenta suplantar la de Google, por ejemplo, google.com. También se pueden introducir caracteres especiales como por ejemplo el símbolo arroba que indica cuando tenemos una dirección al estilo www.yahoo.com Microsoft.com, todo lo que se encuentre delante del símbolo de arroba no se va a visitar, los navegadores no lo visitan, sino que visitamos esto que está del lado de acá. Y también vamos a encontrar muchos ataques de phishing utilizando los sistemas de acortamiento. Esto es un reto completamente diferente que, bueno, está en mis planes en el futuro próximo, intentar enfrentarlos. Y también a utilizar palabras claves confiables, como por ejemplo puede ser www.googlemail.net account. Primero, Google Mail jamás en la vida va a ser net. El dominio mail no está dentro, o sea, Google no está dentro del dominio mail. Y ahí hay muchas técnicas que los atacantes pueden utilizar para confundir a usuarios no tan avisorados en este tema. También explotan muchísimo el desconocimiento técnico de las personas, el descuido y sobre todo en los últimos tiempos las características físicas de los dispositivos en los cuales se visitan las URLs. Todos sabemos, por ejemplo, que los celulares, aunque tengan pantallas extremadamente grandes para hace algunos años, las pantallas continúan siendo pequeñas comparadas con las computadoras y los ordenadores tradicionales. De esa manera, los fabricantes de software para celulares y dispositivos de Internet de las Cosas, por ejemplo, tratan de hacer un mejor uso de las herramientas de hardware que tienen allí, intentan optimizar los recursos de la pantalla para maximizar la visualización de los elementos que les interesa. ¿Esto qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae consigo? Bueno, que las direcciones de las URL se muestren cada vez más compactas, se muestren a veces solo cuando le paso el dedo por encima aparecerá la dirección de la URL, y allí es donde el phishing se esconde, aprovechando las condiciones, las características de hardware de los dispositivos. Al final, en este modelo, en este trabajo, lo que se propone es un esquema donde se consultarán un conjunto de URLs maliciosas y benignas, las cuales fueron obtenidas mediante un proceso donde se aseguró de que las URLs clasificadas como maliciosas realmente lo eran y las benignas eran realmente malignas. Luego, se extraen las características de estas URLs. Luego se pasa por un elemento predictor, entonces ese elemento predictor determinará si lo que hay allí es phishing o no. Luego, este elemento predictor asignará una clase que puede ser positiva o negativa, maliciosa o beneficiosa, y en caso de ser una clasificación correcta, en caso de una clasificación incorrecta, se le pedirá a un experto que actualice la clasificación y se reentrene de esta manera el sistema. Aquí lo interesante se encuentra acá. Cómo se pueden proponer un conjunto de características o qué características son más convenientes para determinar si una URL es de phishing o no. En tal sentido, se hizo un estudio. Primero se agarraron 26.000 URLs maliciosas obtenidas de la página PhishTank, que es un repositorio donde las personas publican URLs de phishing y además varias personas como que las comentan si realmente phishing, basado en un sistema de voto. Por tanto, las URLs que están allí ya están probadas que son phishing y sin embargo se utilizó Alexa Top Websites para tener 26.000 URLs benignas y las benignas, bueno, también se utilizó PhishTank y otras herramientas por el estilo para determinar que realmente eran benignas y no eran maliciosas. De esta manera sucedió algo. Se vio a priori de que las URLs que eran maliciosas por lo regular tenían una longitud mayor que las URLs benignas. Tenían un conjunto de símbolos que formaban la URL diferente al conjunto de símbolos de las URLs benignas. Entonces, habían características léxicas en la URL, y ya que entramos al procesamiento del lenguaje natural, donde se identificaban bien las características, o sea, se identificaba que había un patrón, una tendencia léxico entre las URLs de phishing y las URLs de no phishing. Eso, bueno, de esta forma se propusieron 46 características de URLs que se midieron diferentes cosas que iban desde las longitudes de los diferentes elementos de la URL y sus partes, características enfocadas a encontrar el número de los elementos en la URL, aspectos de HTTP y HTTPS, porque aquí hay un aspecto interesantísimo. En el reporte que hizo el Internet Working Group, Anti-Phishing Working Group de este año, por ejemplo, dijo de que la tendencia que hay de introducir HTTPS en ataques de phishing es del 86%.
mientras que la tendencia que hay de utilizar HTTPS en páginas normales, no phishing, es del 64. Quiere decir que ya el HTTPS no es un paradigma, no es un indicador de que es una página, esa página que está visitando no es maliciosa. Y esto es algo reciente que los atacantes están explotando muchísimo. Yo no soy una persona conocedora, me encuentro en una página HTTPS, es segura, allá voy. Sí, la página lo que quiere decir es que la comunicación entre el cliente y el servidor sí es segura porque va cifrada, pero no dice nada acerca de la intención de la página y hay que tener mucho cuidado con eso. Estas características se graficaron aquí, por ejemplo, se pueden ver que las páginas que son de phishing, las legítimas, tienen un comportamiento bastante estándar frente a las que no lo son, vean que tienen un comportamiento más caótico. Sin embargo, la mutual information que se puede tener para cada clase, se puede ver que la clase positiva, la clase de phishing, por ejemplo, tiene una mutual information bastante característica frente a la clase de phishing. Y esto nos dio idea de que sí habían características léxicas ahí que valían la pena explicar. De esta forma, se obtuvo, 26.000 URLs de phishing, 26.000 URLs que no son phishing, que son benignas, y se contó, por ejemplo, la longitud de la URL, la longitud del dominio de la URL, la longitud del subdominio, del dominio, la longitud del hostname y otras 46 características, incluyendo mutual information de la clase legítima y mutual information de la clase phishing. Luego teníamos un conjunto bastante grande de entrenamiento. Esto no es adecuado para un dispositivo Internet las cosas, que al final iba a ser la plataforma donde íbamos a enfocar este trabajo, donde se va a enfocar este trabajo, pensando justamente en el impacto que va a tener Internet las cosas en el futuro. Por tanto, hacía falta reducir dimensionalidades ahí. Aunque hay muchísimas técnicas de reducción de dimensionalidades y muchísimas medidas para la reducción de dimensionalidades, después de un estudio del estado del arte, se determinó que hay 3 medidas fundamentales que son las más adecuadas para obtener las mejores características para un problema de clasificación. Estamos hablando de InfoGain, de la medida Chi-Square y de la medida Relief. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cada una de estas medidas le asignan un sesgo a las URLs que van obteniendo. De esa manera, se propuso un algoritmo donde se ensamblan o se unen las 3 medidas InfoGain, Chi-Square y Relief, y a partir de ellas se obtiene un conjunto reducido que no está sesgado por ninguna medida en particular, sino que se considera que también puede ser más característico del fenómeno. Y luego se utilizaron diferentes clasificadores como KNN, Random Forest, Decision Trees y SVM para determinar cuál de ellos obtenía o con cuál de ellos obtenía la mejor tasa de clasificación. ¿Para qué? Para ya una vez que esto pase de la etapa de pura investigación a la etapa de implementación, que al final se hizo o se está desarrollando una interfaz donde hay un servicio web montado justamente en Python que toma una URL y determina si es phishing o no, ya con estas cuestiones tanto, que ya son teóricas llevadas a la práctica. De esta manera, ¿qué se empleó para el desarrollo tanto de herramienta, o qué se está utilizando en el desarrollo de la herramienta como en el desarrollo de la teoría? Python 3.8 como lenguaje de programación, sklearn como la librería para aprendizaje automatizado, que ya, creo que todos las hemos conocido, utilizado, Pandas, en este caso, para el trabajo de lleno de las matrices, y además de eso, NumPy para el trabajo algebraico, junto con Matplotlib para mostrar algunos gráficos que se utilizaron, en el artículo que se sometió a una revista y que está siendo considerado recientemente como herramienta, como resultado de este trabajo. De aquí lo interesante, fue que el modelo que antes le expliqué se concretó de esta manera. Tenemos una fase de training, que en esta fase de training se realiza de manera offline en la computadora. Aquí tomamos las URLs, obtenemos cada una de las características, luego se aplica el algoritmo o se presenta el algoritmo que se introdujo de selección de características. Este algoritmo nos da un subconjunto reducido de las características iniciales, las cuales se asignan entonces a los algoritmos de clasificación que antes vimos, se obtiene un modelo de clasificación, en este caso fue Random Forest el que mejores resultados da, y ya una vez que se obtiene el modelo creado, este modelo se lleva a un dispositivo de Internet de las cosas. En este caso, el que se utilizó fue una Raspberry Pi versión 3B, si mal no recuerdo, y allí, se introducían las URLs no conocidas, se evaluaba el modelo creado con esta, URL desconocida, se utiliza este modelo de validación, nos da una clase, nos da una primera aproximación, si fuera legítimo o phishing, y en caso de que estas evaluaciones fueran incorrectas a un experto, le asignaba la clase correcta, y esta nueva instancia entraba al set de entrenamiento, y de esa manera el sistema iba autoaprendiendo, iba mejorando. Aquí lo que pasa es que teníamos, se tiene el asunto de que un experto debería validar de alguna manera las clasificaciones que el sistema va brindando. Luego esto se implementó y se obtuvieron 9 características como las más representativas o las que más mejor información para la clasificación, o que con ellas se obtenía el mejor resultado de clasificación. Entre ellos fue la relación entre la longitud del path de la URL y la longitud total de la URL. Eso es interesante, la relación entre la longitud del hostname, por ejemplo, hostname es google.com, Google es el hostname, y la longitud total de la URL, la relación entre la longitud del número de letras
y la longitud total de la URL, porque es conocido que en un ataque de phishing en una URL se intercambian muchísimas vocales por número para confundir al usuario, a la víctima en este caso. También la información mutua relativa a la clase de phishing fue una característica importante. La información mutua, perdón, de la clase legítima fue igual importante, al igual que la relación entre la longitud del dominio y el total de la URL. También el número de slashes en la URL fue algo esperado que iba a ser característico, junto con la entropía del path de la URL y la entropía total de la URL. Cuando esto lo medimos en una medida que es el Joint Score, que fue una medida que se propuso para evaluar la importancia de cada una de estas características, se determinó que, bueno, en este orden eran de las que más información contenían a las que menos información contenían, y cada una de ellas aportaba algo a la solución del problema. De esta manera, acá se puede ver el resultado obtenido de la clasificación, evaluando la accuracy para cada una de las medidas que se manejan, y en el eje derecho tenemos el tiempo de entrenamiento. Se puede ver que la mejor medida para cada una de las, o sea, se evaluó la medida F37, la característica F37, perdón, con KNN, Random Forest, Decision Tree, SVM, y se obtuvo que Random Forest fue el que dio mejor resultado. Luego, por individual, la 36, igual se compartió el mismo funcionamiento, y así, para cada una de las features, de manera individual, se evaluó su comportamiento, determinando que Random Forest era el que mejor resultados daba, y bueno, lo mismo se hizo, pero ya no evaluando cada característica por separado, sino evaluando la F37, luego se agrega la F36, vemos qué tal, luego se evalúa la F40, se agrega la F44 y así, y se puede ver cómo a partir de que la F32, se agrega, se puede ver un crecimiento en cuanto a los valores de accuracy, obteniendo aproximadamente el 99.5, si no me equivoco, de exactitud, y esto incluye una cross-validación de 10 folds, de 10 folds, cuando todas las medidas son empleadas. De esta manera, primero, lo interesante de aquí es que se obtiene una accuracy del 99.88 cuando se utiliza el set completo, o sea, las 46 medidas propuestas, y una accuracy del 99.57 ya cuando se utiliza el conjunto reducido con Random Forest. Obviamente el set completo tiene un poquito más de ganancia, o sea, tiene un mejor accuracy que el set reducido, pero la premisa aquí es utilizar un set reducido que sea IoT friendly. Por tanto, aunque la diferencia no es tan marcada, se decide seleccionar el set reducido por el hecho de que es más conveniente utilizar en cuestiones de Internet de las cosas. Y bueno, este fue el resultado que se obtuvo de una manera, digamos, evaluando nosotros mismos contra nosotros mismos. Ya cuando eso se evalúa con respecto al estado del arte, los resultados obtenidos superan, en todos los casos, con Random Forest, los trabajos fundamentales reportados en el estado del arte, que más o menos siguen la misma tendencia: utilizar la URL con características léxicas para evaluar si una URL es maliciosa o no, sin tener que visitar la URL comprometida. De esa manera, la conclusión de trabajo, lo primero que se salta a la vista es que se presenta una nueva representación compacta de URL que es válida para ser utilizadas en la detección de ataques de phishing en dispositivos IoT. Este método es independiente del idioma, del lenguaje. Si la URL ya hoy no funciona porque sencillamente la campaña de phishing, que por cierto son bastante cortas, apenas 24 horas, deja de existir, la URL aún podemos analizarla, por tanto se mantiene más allá del ataque. No es necesario visitar la URL para determinar si existe un ataque o no, lo cual eso ayuda a no ser víctima directa o indirectamente del ataque. El valor de la exactitud obtenida, mejor resultados presentados en el estado del arte, es una representación válida, como dije, para ser utilizadas en Internet de las cosas. Y por último, y no menos importante, se demostró la viabilidad y las potencias del lenguaje Python para hacer todo esto. Insisto, todo fue programado con Python, y el Python aquí es un actor súper fundamental y súper importante en el desarrollo realizado. Y de esa manera, bueno, era lo que le quería presentar. Si tenemos alguna pregunta, pues con todo gusto la respondo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lázaro. Bueno, Marcelo Herrera nos hizo una pregunta ¿Sí? diciendo, ¿qué es el Mutual Information? Igual tengo la misma duda, si nos podría como ilustrar Ok. respecto del Mutual Information. Mutual Information es una medida que utiliza la entropía, para determinar qué cantidad de información tiene una clase o un objeto perteneciente a una clase y qué cantidad de información tiene para la siguiente clase. De esa manera, por ejemplo, todos los objetos que pertenecen a la clase positiva van a tener una Mutual Information muy alta para indicar que sí pertenecen a esa clase, y van a tener la Mutual Information cuando se calcula respecto a la siguiente clase muy baja. O sea, es una medida que evalúa el nivel de entropía que tiene una entidad, un objeto, con sus determinadas clases, esperando de que los objetos que pertenecen a una clase
cuando se le evalúe la mutual information frente a esa clase, sea muy alta y muy baja con respecto a la clase contraria. Así más o menos va. Si quieren, después les puedo compartir una pequeña URL donde se describe la teoría de la mutual information para, bueno, el que esté interesado que la pueda evaluar. Es muy válida, sobre todo cuando se quiere evaluar la importancia de un atributo para un problema de clasificación. Es una de las más utilizadas junto con la entropía. Justamente, bueno, se basa en entropía. Y sí, les puedo compartir el enlace para que lo puedan leer con más detalle y con más profundidad. Muchas gracias. Y por otra parte, Darwin Pérez tiene primero preguntando qué modelo es el SMO. Ok, SMO es una implementación de las máquinas de las máquinas de vectores soporte propuestas por Vladimir Barnik en el 2005. SMO es la implementación de las, bueno, máquinas de vectores soporte es una teoría que propuso Vladimir Barnik en el 2005, creo que fue. Y entonces John Platt, que es un investigador bueno, era investigador en aquel momento de Microsoft Research Lab, creo que se llamaba así, creó su implementación de esta teoría y fue SMO, Sequential Minimal Optimization, que es una forma de crear máquinas de vectores de soporte donde, bueno, fue durante mucho tiempo el estado del arte para la clasificación porque tenía muy buenos resultados. Tenía un problemita que era muy lento entrenando, realmente el entrenamiento era muy lento, pero los resultados que obtenían daban una precisión bastante satisfactoria. Y entonces SMO es lo mismo que SVM, SVM es la teoría, SMO es la implementación de SVM. Ya vemos que SVM actualmente no está siendo muy utilizado porque como que perdió protagonismo frente al Deep Learning y todas sus tecnologías, ¿no? Pero aún así, en cuestiones de procesamiento de texto y de lenguaje natural, SMO y SVM siguen siendo bastante citadas, aunque bueno, también como que a la gente les está gustando más el Deep Learning y se está yendo un poquito hacia allá, pero siguen siendo como las técnicas clásicas que se pueden utilizar. Hay muchas implementaciones y mucho código fuente en Internet, por cierto, que se puede descargar y se puede analizar. En Python también hay mucho de él y sí es bastante exitoso. Muchas gracias por la respuesta que está muy completa. Y bueno, nuevamente Darwin Pérez tenía otra duda, y era, para realizar el Graph Joint Score versus Features, ¿lo realizaron ustedes o es una métrica que utiliza un paquete en específico? ¿Cómo lo hicieron? Sí, bueno, sucede lo siguiente. Si yo les digo ahora a ustedes, yo quiero que ustedes me seleccionen, no sé, de este conjunto de personas que hay acá, todos los que tienen más de 30 años. Obviamente vamos a seleccionar los que tienen más de 30 años, pero esa selección está sesgada por la edad. Tal vez 30 años es, no sé, los que son más cercanos a mi rango etario. Entonces, bueno, hay un sesgo allí. Eso mismo pasa con las medidas de selección que se ponen. Infogain, ganancia de información, chi-square y relief le imponen a las características que ellos seleccionen como atributos más representativos cierto sesgo. ¿Qué pasa? Que entonces, de esa manera, estamos obteniendo características, sí, estamos reduciendo dimensionalidades, sí, pero las características que estamos obteniendo ya de por sí están sesgadas, cumplen con las premisas que la medida de selección propone. Y normalmente, o muy frecuentemente, esas premisas que cada medida de selección propone no se ajustan al problema en realidad. Es como, por ejemplo, si tenemos una distribución gaussiana, entonces queremos meter a la fuerza un problema allí, no va a encajar por per se. Estamos obligando al problema a que cumpla con las premisas de la curva gaussiana, de la campana gaussiana, y normalmente eso no funciona así. Tenemos que escoger la distribución de acuerdo al problema, a donde es el problema y no al revés, ¿no? Y eso es lo que se quiso eliminar con este trabajo. Que la medida de selección no implicara o no determinara las características del problema, sino que el problema fuera seleccionado de acuerdo a las medidas de selección. En este caso, dijimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque tenemos 3 medidas y cada una de ellas, pues como que propone cosas diferentes. Y a alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a integrar todas estas medidas en una sola, vamos a proponer un nuevo algoritmo que evalúe estas medidas, y este algoritmo fue uno de los aportes del trabajo que se presentó a la revista. Entonces, se integraron estas 3 medidas. Pero cada una de esas medidas daba, ok, yo voy a seleccionar la característica 49 con un 100% de certeza. Y la otra medida decía, yo voy a seleccionar la 49, pero con un 80%. Y la otra medida decía, yo selecciono la 49 con un 75%. Ok, ¿cómo llevamos de qué manera el joint score trabaja? Bueno, pues en este caso se propuso esa medida, que es básicamente el promedio, un promedio ponderado de cada uno de los valores que dan las medidas, las 3 medidas por separado, y de esa manera se integraron los 3 resultados por separado en uno mismo, que aunque puede ser matemáticamente no tan sólido, ayuda a integrar 3 vistas diferentes del mismo problema
en una sola solución. Y bueno, y el trabajo está siendo sometido, digo, revisado por los revisores de la revista y esperemos que les sea del agrado y que encuentren el sentido que se quiso expresar con esta formulación. Pero sí, es una medida que nosotros realizamos, es un promedio ponderado allí, no tiene mayor complicación, no está en ningún paquete. Sí, de nada. Muchas gracias, Lázaro. No sé si alguien más tiene alguna consulta ¿Alguna otra para pregunta? Lázaro. Sí, si quieren hacerlo en voz alta, Sí, claro, podrían por hacerlo. supuesto. Con todo gusto. Bueno, yo quería hacer un comentario, mientras tanto los Ujú. animo a preguntar. Pasa lo siguiente. Python es una herramienta súper versátil. ¿Y por qué motivo Python para este trabajo? Y últimamente las personas están asociando Python con ciencia de datos y con minería de datos y con cuestiones de este estilo, y realmente no es así. Python es una herramienta dentro de la data science. ¿Qué tiene Python que lo hace más atractivo para data science como otras herramientas que pueden ser, por ejemplo, no sé, eh, MATLAB, por ejemplo, C? Hay una herramienta, un tool que a mí me gusta muchísimo que se llama K9, no sé exactamente cómo se pronuncia porque es suizo, y es una herramienta para hacer machine learning donde no tenemos que programar nada, solo agarramos bloquecitos, los conectamos y solo tenemos que entender cómo funciona el algoritmo, hacer la conexión entre los bloquecitos y ya se hace data science de una manera muy práctica. Ciertamente no para la implementación de problemas prácticos, sino más bien para la experimentación. Pero lo que tiene Python, que le da mucho valor a data science, ajá, se pronuncia Nine, disculpen el conocimiento, la verdad que tengo el sueco un poquito oxidado. Entonces les decía, la ventaja que tiene Python es que tiene una comunidad súper amplia detrás, muy amplia. Y ok, aunque puede perder en eficiencia no, en rapidez frente a C y demás, la facilidad de implementación que Python ofrece frente a lenguajes tradicionales como C es brutal. Una persona que no sepa nada de programación agarra un código en Python, lo lee, es capaz de entenderlo, de inferir qué es lo que está ocurriendo. No así se utiliza un lenguaje en Python, un lenguaje como C, por ejemplo. Además de esto, las facilidades que está teniendo de crear scripts que se pueden poner en backends y desarrollar muy rápido. Y además una cantidad de librerías y herramientas para science impresionante, lo cual hace un contendiente cada día más fundamental, para la redundancia y la barbaridad que acabo de decir, para el hecho de que sea un candidato perfecto para utilizarlo en cuestiones de minerato. Además de eso, es gratis, no hay que pagar un peso por las licencias, se puede correr, funciona bien, es un lenguaje bonito, se aprende rápido, es sintéticamente muy rico, tiene una cantidad de librerías tremenda y cada día la comunidad sigue creciendo, lo cual es totalmente válido y es un gustazo ver cómo desde el año 2004, cuando escuché por primera vez la palabra Python a la fecha, no tiene nada que ver. Era, o sea, de la oveja fea de la familia al que todo el mundo ahora, el tipo que todo el mundo quiere parecerse. Y la verdad ha sido un tremendísimo éxito. Yo lo que sí creo que tal vez me comprendería más a mí desde el punto de vista como desarrollador de aplicaciones y algoritmos de ciencia de datos, y en este caso últimamente orientados a la ciberseguridad, es el hecho de que tal vez las tasas de entrenamiento y de procesamiento fueran un poquito más rápidas, pero no es algo que me limite. Realmente ha sido un descubrimiento dale, aprendes inglés y ya te vas. Y ha sido un accidente muy, muy grato en mi vida haberme tocado con el Python para estas cuestiones. Por tanto, creo que es totalmente válido. Realmente, Lázaro. Muchas gracias por la No, presentación. a ustedes. Eh, fue fue súper como ilustrativo ver una aplicación como científica que no siempre se da, como que uno pueda observar directamente el uso de las distintas métricas, un uso innovador de las métricas en ese caso. Y además, como pensado en tener algo liviano que nos Ujú. permita, o sea, y que genere un gran valor pensando en aplicar modelos simples, como puede ser un árbol o puede ser un random forest, pero modelos simples, ¿cierto? Y, y muchas gracias. Y chicos, antes de que nos retiremos, quería invitarlos a la PyCon Chile, que estamos organizando como Python Chile, y que se va a realizar el próximo 5, 6 y 7 de noviembre. Ya está arriba de la página. Y están abiertas las postulaciones a charlas, a talleres, sprints que deseen realizar ustedes. Si quieren inscribirse, pueden obtener su ticket, es totalmente gratis. Y además invitarlos a que se unan a Python Chile. Bueno, esta es la página. Y puedan unirse a la comunidad Python Chile en el Discord, que, bueno, conéctate con la comunidad. Ahí podemos ir al Discord de Python Chile, ingresan sus datos
Y acá van a poder entrar a lo que es todo Python Chile, donde, por ejemplo, tenemos PyLadies Chile, que se creó en base a Python Chile, y vamos publicando distintos eventos. También hay varias empresas que publican trabajos, se publican recursos, y la idea es que se unan y puedan formar parte de esta comunidad que está en crecimiento. Y más que nada invitarlos también, esto sí que no pueden faltar, es a la PyCon Chile, que, que ya viene como secuela del PyDay que se realizó en diciembre del año pasado. Carlos, por acá tenemos una última pregunta. Nos Ujú. pregunta Yair que si alguien que cacha la ciencia de datos, ¿qué tendría que estudiar para entrarle a la ciencia de datos aplicada a la ciberseguridad? Bueno, yo no creo que haya que estudiar nada en específico de ciencia de datos. Si ya conocemos la ciencia de datos, lo que tenemos que ver es leer un poquito de ciberseguridad, que tampoco es tan complicado. Hay muchísima información en Internet, muchísimos libros que tratan la ciencia de datos, o sea, que tratan la ciberseguridad de Python, y es conocer las tareas, cómo se pueden aplicar tareas de data science a la ciencia, a la ciberseguridad. Por ejemplo, una tarea que está siendo totalmente válida y que se está intentando llegar a ella, pero no se está logrando, yo me atrevería a decir que es la detección de intrusos. Sistemas de detección de intrusos es un asunto totalmente novedoso, hay muchísimas técnicas para atacarlo, y la verdad no siento que se haga un esfuerzo. Digo, no siento, eso suena un poquito feo. No es que no sienta que se haga un esfuerzo. Es que los esfuerzos que se están realizando todavía no distan de ser lo suficientemente útiles y válidos como para decir, ok, el problema de la detección de intrusos ya fue resuelto. También el problema del análisis de la URL, el análisis de phishing es totalmente brutal porque las campañas de phishing han crecido de una manera tremenda. Y yo diría que no hay que estudiar ciberseguridad, pensé, ¿no? Sino hay que leer un poco de ciberseguridad para entender cuáles son los problemas actuales de ciberseguridad y ver de qué forma se puede aplicar la ciberseguridad, digo, de la data science a la ciberseguridad. Una vez que se vean esos problemas va a ser lineal, o sea, puedo darme cuenta del problema, veo el problema, ya sé que se resuelve con esta herramienta de ciberseguridad, de data science. Y por supuesto, el Python siempre va a ser el accidente programativo, por llamarlo de alguna manera, que nos va a servir para desarrollar las técnicas. Gracias. Y muchas gracias. Y, y eso, chicos, muchas gracias, Lázaro, Sí, a por la ustedes. presentación. ¿Verdad? Me gustó mucho. Y nos vemos en el próximo Meetup, Claro que sí. que